La oportunidad que me dan, hermanos, y un saludo cordial de los hermanos. Ayer estuve allá con los hermanos, donde está el hermano Pino y el hermano Sánchez, el hermano Oscar, que estaba enfermo, pero sé que ahí está él también. Eh, Fue muy grato estar con ellos, y igual como es grato estar con ustedes, agradeciendo siempre la oportunidad que el Señor nos da de poder comunicarnos de esta manera, y el privilegio que me dan a mí ustedes, hermanos, de poderles transmitir la palabra de Dios. Yo lo hago con mucho gusto. Eh, Soy ser humano y tengo errores. Creo que es una frase muy trillada, pero es muy cierta. Se los digo para que tengan la confianza, por favor, de si algo digo equivocado, algo erróneo, dénmelo a conocer, por favor. Eh, Espero en el Señor que lo que he preparado para esta noche sea de beneficio para nuestras vidas espirituales. Y estamos en la primera carta de Pedro, estamos en el capítulo 4, estuvimos viendo la semana pasada hasta el versículo 14, pero antes del 14 vamos a dar una breve repasada a los versículos anteriores. En primera de Pedro 4, del 10 en adelante, y voy a poner ahí la diapositiva para que puedan ver ustedes la exposición. Es que tengo que ayudarme aquí de unas extensiones que preparé para alcanzar. ¿Eh? ¿Sí se ve ahí, hermanos? No sé, yo creo que ahí está. Oh, está todavía conectado. ¿Cómo está, hermano Luis? Ahí lo vemos. Bienvenido, hermano Luis. Ya lo estábamos echando de menos. Hermano Andrés, ¿y pudo? No, hermano, no le atino. Aquí estoy ya, hermano. Ya casi. Ya casi, hermano. Ya casi le agarro la onda a esto. Tiene que jugar al tiro blanco, hermano. Ahí está. Muy bien, hermanos. Estuvimos viendo entonces los versículos, remontándonos a los versículos del 13 en adelante, o del 12 en adelante, para poder entender mejor. Dice el versículo 12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces, nuestro tema es el gozo en el sufrimiento, y este es la parte final del punto anterior, que era el propósito del sufrimiento. En ese punto especialmente vimos que el propósito del sufrimiento es limpiar, a consagrar a la persona. El propósito del sufrimiento es que demos un buen testimonio. El propósito del sufrimiento es desarrollar ternura, desarrollar cariño, amor hacia los hermanos y hacia todas las personas que nos rodean. Y el propósito del sufrimiento es emplear nuestros talentos. Nuestros talentos. ¿Cómo pudiéramos nosotros usar nuestros talentos a favor de alguien si no hemos aprendido con sufrimiento lo que es ser una persona fiel? Y ya al final de este punto, amados hermanos, vimos acerca de el castigo al malo, que es parte del propósito del sufrimiento. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que cuando nosotros somos fieles, aunque estemos sufriendo, se acumula, ¿verdad? Se acumula fuego sobre las cabezas de aquellos que se oponen a la verdad, que se oponen al cristiano, que se oponen a la obra de Dios.
Y dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego el versículo 17 es muy significativo porque dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, estos versículos nos ayudan a nosotros para comprender que uno de los propósitos del sufrimiento es precisamente valorizar la justicia de Dios. En la justicia de Dios habrá premio, ¿verdad? Premio bueno para los obedientes y habrá un premio horrible para los desobedientes. Entonces, si no me escuchan, hermano. Hermano, ¿me escuchan? Ahora sí, hermano, se cortó un poquito. Ok. Bueno, vamos a entrar al segundo punto. Y este segundo punto nos va a enseñar ahora acerca... Déjeme ver aquí. Aquí también ya se paralizó, hermano. Ya no me responde. Ok. Se fue hasta el principio. Muy bien. Ahora vamos a ver en este punto, amados hermanos, versículos del 12 al 14 y el versículo 16 también. Dice la palabra de Dios en esos versículos. Por ejemplo, el versículo 13, en la primera parte, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Se debe de estimar, hermanos, la tristeza que tengamos o el sufrimiento que tengamos por ser cristianos. El versículo 12, leíamos al principio, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Eso nos enseña que el sufrimiento es una esperanza del cristiano también. O sea, cuando una persona va a obedecer al Señor, una de las enseñanzas que debe de tener es que va a venir a un camino de sufrimiento. Y el sufrimiento es por Cristo, porque a través del sufrimiento también compartimos la gloria futura. En la segunda parte del versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los malos, Él es blasfemado, pero por vosotros, por los cristianos, es glorificado. Así que tenemos buen aliento en estas palabras del Señor, que nos enseña a través de estos versículos por medio del apóstol Pedro de que el sufrimiento es un privilegio. La palabra privilegio, hermanos, es algo que significa a grandes pasos una pertenencia que solo tienen algunos, que no es para todos. Y sabemos que el Señor Jesucristo vino al mundo a morir, a dar su vida por todos. Pero entendemos que no todos van a querer esto.
Y en el tiempo de Pedro, muchos de los malos, muchos de los perversos estaban dañando a los cristianos. Y por eso era necesario que el apóstol Pedro tocara este punto tan importante de que es un privilegio sufrir. Recuerdo nuevamente las palabras del Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Recuerdo que al final de las bienaventuranzas advierte el Señor diciendo: bienaventurado todo aquel que sufra porque es perseguido por causa de mi nombre. Porque así persiguieron a los que fueron antes, y aún al Hijo de Dios han perseguido. Gozaos y alegraos, ¿verdad? Bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Así de que alegrémonos de padecer por ser obedientes a Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice el versículo 16, sino glorifique a Dios por ello. Así de que aquí hay una forma diferente de ver el sufrimiento, hermanos. Debemos de verlo como un privilegio. Creo que de alguna manera, en un sentido general, nosotros vemos todo como un privilegio, hermanos. Si nos falta el trabajo, lo vemos como un privilegio porque nosotros queremos trabajar, pero no hay trabajo. Si nos falta la salud, lo vemos como un privilegio. Queremos estar saludables. Pero si no estamos saludables, le damos gracias a Dios. Y así en cada una de las situaciones negativas que nos pasan en la vida, lo vemos como un privilegio porque nuestra meta y nuestra fijación no está en lo que sentimos nosotros o en lo que nos falta o en lo que nos sobra, sino más bien está en el hecho de vivir ahí arriba con el Señor y de que seamos lo más posible semejantes a Jesucristo para lograr llegar a esa meta. El único hombre perfecto que pudo enfrentar la vida y vencer la muerte ha sido Jesucristo. Y nosotros somos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Somos imitadores de Cristo, aunque sabemos que nunca lo vamos a igualar. Pero así como el Señor Jesucristo fue perfecto en todo, nosotros vamos caminando en esa perfección. No la vamos a lograr en vida, porque mientras vivamos vamos a ser pecadores, vamos a ser imperfectos, pero si caminamos con esa fidelidad, vamos a lograr esa perfección. Y eso es cuando muramos, hermanos. Si logramos morir fieles, ahí está la perfección. Ya lo que el Señor nos prometió se va a cumplir en cuanto a un cuerpo glorificado, en cuanto a una vida eterna, en cuanto a estar en el cielo con el Padre, con el Hijo, gozando del Espíritu Santo, de las criaturas que están en el cielo, gozándonos con ellos, siendo sostenidos y de alguna manera consolados, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida por el Señor mismo, por Dios mismo. Entonces, en ese sentido, es un privilegio porque si nuestro sufrimiento es para llegar a esa meta, pues es un privilegio muy grande, amados. ¿Quién lo puede negar? Yo creo que seríamos ciegos si no comprendiéramos de que el sufrir por Cristo, por predicar el Evangelio, por seguir el camino del Señor, por amar la obra de Dios, es un gran privilegio que no cualquiera disfruta, que no cualquiera tiene. Y ese punto es tan sencillo que ahí lo dejamos, hermanos. Pudiéramos a profundizar más de ello, pero quiero pasar al otro punto para concluir con este tema. Y el otro punto se llama la paciencia en el sufrimiento. También tenemos algo interesante que aprender en medio del sufrimiento. El Señor demanda de que nosotros tengamos paciencia.
Y la paciencia que el Señor demanda de nosotros tiene que ver con la permanencia y tiene que ver con la perseverancia. No se refiere el Señor a que seamos lentos y no se refiere a que nos hagamos torpes y no se refiere a que seamos flojos, sino que se refiere a una paciencia que es permanente, ¿verdad? Como las hormiguitas, que también son puestas como ejemplos por el sabio Salomón, que están en constante movimiento. No son muy rápidas, no vuelan como una avispa o como una abeja o como una mosca, pero están y zas todo el tiempo están trabajando las hormigas. Así que nosotros tenemos que ejercitarnos en ese punto, porque imagínese a la hora de un problema, imagínese a la hora de un dolor si no tenemos paciencia. Ya les he contado la anécdota de aquel hermanito que era muy impaciente y constantemente le llamaban la atención. Y el hermano se sentía avergonzado de que le llamaran la atención, pero quería él comprender o tendía a comprender de que había razón de decirle que fuera más paciente, que la practicara, que pidiera a Dios por paciencia. Y en una ocasión estaban en un convivio los hermanos y este hermano impaciente, y dice el predicador: oye, vamos a invitar al hermano que nos dirija la oración para que no crea que tenemos algo contra él porque le estamos dando este consejo de que sea paciente, de que practique la paciencia. Y le dice el otro hermano: sí, hermano, me parece muy bien. Entonces van y le piden al hermano que dirija la oración al hermano impaciente. Y el hermano pues empieza con la oración y empieza diciendo: Señor, te damos gracias por los alimentos, ¿verdad? Y por esta comunión que tenemos. Y te ruego que me des paciencia. Pero ya, dice el hombre, o sea, seguía con su defecto, ¿verdad? Con su hábito de impacientarse. Y es real esa anécdota, le pasó en una parte del West de Texas. El versículo 19, hermanos: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, aquí encontramos dos cosas muy interesantes que hacer a la hora del problema. Y en esta parte, el versículo 19 nos da la primera. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador. Se fija, una solución excelente ahí. ¿Qué hacer en el momento del dolor, en el momento de la impaciencia? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Sí? Y luego en la segunda parte, el mismo versículo nos da la otra, ¿verdad? En la otra parte nos enseña, en la parte B, si usted tiene su Biblia abierta, en el 19, en la segunda parte, nos enseña: y hagan el bien. O sea, 19a, de modo que los que padecen según la voluntad encomienden sus almas al fiel Creador. La parte final del 19, y hagan el bien. O sea, hay dos acciones ahí muy interesantes para batallar con la paciencia, para luchar, encomendar las almas al Creador y hacer el bien. Pero por otro lado, Santiago también tiene algo que decirnos acerca de la paciencia. Él nos explica de la paciencia en la prueba y nos pone algunos ejemplos, pero viendo ahí en el capítulo 1, versículos del 2 al 4, abra su Biblia, por favor, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos dice ahí Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice Santiago, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Ahí está Santiago entonces aconsejando a los hermanos, pero me llama la atención la primera frase que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo en las pruebas, el gozo en el sufrimiento. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué me estás pidiendo esas cosas? Tú sabes que son momentos difíciles. ¿Cómo me puedes pedir esas cosas? Bueno, tienes que saber esto, amado hermano o amada hermana, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así de que eso es lo que produce paciencia, Santiago. Sí, hermano. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? El gozo en los sufrimientos. Así de que produce paciencia la prueba. Si no falta la fe en el momento de la prueba, produce paciencia, y el gozo o la obra completa de la paciencia es el gozo, hermanos. Pero un gozo sumo. Sumo gozo quiere decir un gozo grande, un gozo profundo, un gozo verdadero, un gozo real. Así de que Santiago nos da buenos consejos acerca de la paciencia, apoyando al amado Pedro. Y allá en el versículo del 7 al 11, aquí mismo en la carta de Santiago, pero ahora nos brincamos al capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11, y dice ahí el amado hermano del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo puedo hacerle, Santiago? Todavía no me cae el 20 para tener paciencia hasta que el Señor venga. ¿No estás viendo todo lo que nos está pasando? ¿No estás viendo las persecuciones que se han desatado contra nosotros? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así de que, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así de que Santiago está profundizando en este punto tan no importante, hermanos, sino necesario, que el cristiano debe de tocar constantemente, y es el punto de la paciencia. Porque sin la paciencia, el gozo en el sufrimiento no se lleva a cabo, no tiene su obra completa. Así de que la paciencia que Santiago nos aconseja es: miren al labrador de la tierra. Pone la semilla, después de abrir la tierra, después de limpiarla, ahora abre la tierra, pone la semilla, la entierra y se espera, ¿verdad? Días, semanas, meses, hasta que da fruto. Hasta que da fruto. Viene el sol, la lluvia, el viento, y él está esperando, hasta que eso que sembró da fruto. Y si ese ejemplo del labrador no es suficiente, hermanos, pues también tengan paciencia como Abraham, como los profetas
Y aquí cita a Job. La paciencia de Job fue tremenda. Y muchos de los estudiosos de la Biblia creen que el sufrimiento de Job es el sufrimiento que más se acerca al sufrimiento de Cristo. Terrible el sufrimiento, hermanos. Pero Santiago dice, ¿y ustedes vieron el resultado de Job? ¿Vieron el fin que el Señor tenía? El Señor tenía el fin de mostrar su misericordia y su compasión con Job. De tal manera que aunque perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió su esposa, Dios le devolvió todo multiplicado. Así de que tenemos mucho de dónde cortar, amados. Si nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, llamado el capítulo de los héroes de la fe o el capítulo de la fe, y vemos ahí a todos los personajes registrados, vamos a ver esa gran nube de personas que nos antecedieron en cuanto a la paciencia, en cuanto al sufrimiento. Así de que cobramos ánimo y cobramos fuerza cuando dejamos que la palabra de Dios nos alimente con estos ejemplos para poder llevar a cabo en nuestras vidas el gozo en medio del sufrimiento por la paciencia ejercitada en cada uno de nosotros. Si no ejercitamos la paciencia, amados hermanos, en el momento de la prueba vamos a pecar. Vamos a pecar. La paciencia es algo que se debe de practicar para que cuando venga la prueba seamos maduros, sabios, fuertes en enfrentarla. Muchos al momento de la prueba han abandonado las cosas de Dios. Muchos se han ido para atrás, apostatando del camino del Señor en momentos difíciles. Y quizás eran buenos hermanos, quizás eran fieles en lo blandito, pero cuando vino lo pesado, no pudieron soportar y se devolvieron al mundo, se devolvieron a su vida de antes mejor. Estamos pasando tiempo difícil, hermano. Este coronavirus ha traído muchas cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Encierro, ha traído cierre de escuelas, cierre de empresas, pérdida de trabajos, las empresas cerradas porque se han ido a la quiebra. Ha traído tristeza, dolor por la misma enfermedad que le pega a alguien que conocemos o nos pega a nosotros mismos. Ha traído dolor porque han fallecido personas que conocemos, personas cerca de nosotros. Realmente es un momento angustiante. Pero si no hay paciencia, si no ejercitamos la paciencia, nosotros vamos a estar pecando en medio de esta pandemia, en contra de Dios. Continuando, amados hermanos, podemos concluir esta preciosa, no esta preciosa carta, sino este precioso capítulo, recordando que hemos visto en este capítulo el gozo en medio del sufrimiento. ¿Verdad? Yo recuerdo que había una persona que decía, pare de sufrir, y luego anunciaba unas pastillas para dolor, y luego terminaba diciendo, mejor gócese. Bueno,
nuestra pastilla para el dolor, ¿verdad? Nuestro remedio para el dolor es precisamente estar preparados para las pruebas. Así de que al ver el propósito del sufrimiento, nos alegramos. Sabemos que debemos de estar listos para sufrir porque es un privilegio. Es un gran privilegio que estemos nosotros sufriendo por causa de seguir el camino correcto. Y por esa razón glorificamos a Dios por lo que padecemos como justos, ejercitando nuestra paciencia, de tal manera que realmente en medio del dolor, en vez de causar tropiezo, edificamos a los demás. Otra vez repitiendo del capítulo 1, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y leyendo el capítulo 4 en el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estos versículos entonces enseña a nuestros hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia, etcétera, que aunque tenían que ser afligidos en diversas pruebas, esas pruebas iban a ser usadas en beneficio propio, probando la fe, como se prueba el oro. Y que lo que los iba a sostener en ello, amados, era el amor a Cristo, aquel a quien amaban sin haberlo visto, pero creían en Él, aunque no lo veían. Ellos creían en Cristo y se alegraban con gozo inefable y glorioso. Y esas palabras quedaron escritas para que nosotros concluyamos de que es correcto gozarnos en medio de las pruebas. Y así en el día de la revelación podremos gozarnos con gran gloria, con gran alegría. Pero eso sí, si hemos batallado como cristianos, o sea, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Porque esa es una manera en que nosotros manifestamos, amados hermanos y hermanas, de que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque mientras que los de afuera vituperan y blasfeman el camino del Señor, por nosotros es glorificado el Señor y su obra. En una ocasión me preguntaron, estábamos teniendo un estudio del Espíritu Santo, y un hermano muy entusiasmado me preguntó, hermano, ¿y cómo puede uno saber que tiene el Espíritu Santo en uno? Y yo le contesté lo que yo creo, lo que yo he aprendido. Amado hermano, solamente le baste al fiel ser fiel para saber que en él está el Espíritu de Dios, viviendo, reposando en su corazón. O sea, solamente la fidelidad es la garantía, hermanos, de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Solamente la fidelidad es garantía de que Cristo y el Padre y la deidad completa están morando con uno.
Cuando no hay fidelidad, eso es una señal de que la deidad no está morando con uno. Así de que, hermano o hermana, no debemos de sentir que nos caemos al suelo por una fuerza implacable, ni tampoco que sentimos muchas ganas de movernos, de temblar, de gritar, de dar alaridos, pensando que es obra del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no trabaja así. Trabaja en el cristiano que es fiel. Y cuando el cristiano es fiel, el Espíritu de Dios también ayuda en la comunicación con Dios y en la comunicación de su bendita palabra. Gracias, amados hermanos y hermanas. Gracias a aquellos que están también oyendo o que van a oír este mensaje. Como siempre, el mensaje, antes de terminar, le invito que si usted, a través del estudio de la palabra, tanto en este día como otros días que ha estado estudiando, se da cuenta de que ha fallado a Dios, es un buen momento para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Si alguno de los que escuchan han escuchado lo suficiente, pero no han venido a Cristo y desean hacerlo, este es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, amados. Y así dejamos el tiempo para los comentarios. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. De verdad que esta lección hay para hablar bastante tiempo, hay varias lecciones, pero esto es suficiente para que podamos entender que el sufrimiento tiene también un propósito en nuestra vida. Así es, hermano. El propósito siempre y cuando sea sufrir por Cristo, no sufrir por nosotros actuemos o vivamos en pecado, porque eso no es sufrir por amor a Cristo, más bien es sufrir por nuestra negligencia. Así es. Entonces, ese es el problema. Vamos a dejar el espacio para que los hermanos puedan comentar. Nos vemos doble vez, dos Marcos. ¿Se ve doble, hermano? Me veo como 4 Patricios, 4 acá. Ahora me veo doble. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, comentarios también de algún hermano? ¿Sí? ¿Alguien? No. Tiene que encender su micrófono, ustedes, porque no, yo de acá no puedo. Ya, hermano. Hermano Luis. Es muy bueno los estudios que hace el hermano y doy gracias al Señor por eso, porque podemos tener la oportunidad de poder estudiar. Y más contento ahora que me pudieron limpiar mi vista y puedo estar viendo la Biblia también por ahora. Ándele. Qué bueno. Entendiendo mejor porque uno va estudiando, va viendo la realidad de lo que el hermano está explicando. Entonces, bueno, muy buenos los estudios y muy claros y muy comprensible para poder uno tomar un camino más directo a lo que es la realidad de la escritura. Y eso es lo que nos interesa a cada uno de poder entender mejor, no que seamos sabios, pero que podamos entender mejor la palabra de Dios para que no caigamos en tropiezos. Así que muy bueno, muy agradecido, hermano, por su estudio y por usted, hermano Marco, que nos ayuda con este momento de poder estar siempre en los estudios, cuando podemos. A veces no está bien. Ya, eso sería, pues, hermano. Gracias. Gracias, hermano Machuca. ¿Otro hermano? ¿Algunos comentarios? Parece que fue todo muy bien explicado, hermano, así que no hay necesidad de
más comentarios. Bueno, yo les dije que si no había preguntas, entonces yo traía un cuestionario. Una sola pregunta, hermanos. Una sola pregunta nada más. ¿Habían oído la anécdota del hermano impaciente o no? ¿No? Es todo, hermanos. Eso pasó pasó con unos hermanos del West de Texas, hermanos. No, te estaba contando el hermano que no había escuchado esa anécdota. Nosotros hemos escuchado la anécdota. Yo le digo que no. Igual agradecer porque es muy clarito para explicar y no quedan dudas. Uno si quiere, sigue las cosas, el camino de Dios como debe ser. Si no, no, pero uno está consciente como debe seguir los caminos de Dios y tratar de entender bien y no desviarse. Pero todo está muy claro. Una vez peca, falla, pero no es porque no sepa las cosas, sino porque uno es débil para poder llevar. Pero a veces no es porque no se entienda la palabra. Eso. Gracias, hermana. Muy amable. Dios le bendiga, hermana. Gracias, igual, hermano. Gracias, hermana Sonia. Hermano Enrique, ¿usted quiere comentar? Así, hermano. Bueno, gracias por el estudio del hermano Andrés. Bueno, así como dice la paciencia, que tenemos que tener paciencia, así como Dios tiene paciencia con nosotros. También nosotros, que nos resta, tenemos que tener la paciencia para seguir al lado de Él. Para no apartarlo de la mirada de nuestro Señor. Amén, hermano. Gracias, hermano Enrique. Gracias, hermano, por su comentario. Dios le bendiga. Es bien importante este tema, hermano, porque en cuanto al sufrimiento, a veces lo miro desde el punto de vista de que muchas veces sufrimos porque no tomamos buenas decisiones, porque no escuchamos el buen consejo de Dios. Entonces después nos arrepentimos, nos lamentamos, pero tenemos que ser conscientes, como decía nuestra hermana Sonia, de que a veces lo hacemos porque nosotros mismos cometemos los errores, porque nosotros fallamos, porque no tomamos en cuenta a Dios. Y entonces uno tiene que estar también consciente que el error y en la situación en la cual estoy es porque me equivoqué, porque yo fallé, no tomé una sabia decisión, y entonces uno va a sufrir, pero ya a conciencia. Lo fuerte es cuando uno sufre haciendo lo correcto, haciendo el bien, siguiendo a Cristo, y aún así uno sufre toda clase de desprecio, pruebas y problemas. Entonces allí está el gozo, porque sabe y hizo lo correcto, pero a pesar de eso está sufriendo. Entonces yo creo que eso es lo que Pedro en el fondo estaba explicando y lo que usted enseñó hoy día. Así es, hermano, sufrir como cristianos. No por capricho humano, sino por el camino, por la obra de Dios. El capricho humano cometemos errores y hay secuelas, ¿verdad? Pecamos y va a haber consecuencias. Pero cuando caminamos con Dios, sepamos que también vamos a sufrir por caminar fielmente con Dios. Tenemos que estar preparados para ello. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la lección. Si habrá algún comentario más, alguna pregunta de la lección o de los versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, también algunos textos bien interesantes. Hablamos ¿se acuerda de la predicación a los muertos, los espíritus, todo eso? Sí. Ahí también fue un tema bien interesante. Eso, si algún hermano tiene dudas, pregunte, o si no, a la próxima clase. No, semana seguimos, ¿no es cierto, hermano Andrés? ¿Perdón? ¿Seguimos con Pedro, la otra clase? Sí, primeramente Dios, para concluir con el capítulo 5, hermano. Muy bien. Y Vamos a despedirnos entonces, hermano Andrés. Hermanos,
gracias por acompañarnos, a cada uno de ustedes, por aceptar nuestra invitación. Esperando que siempre estas lecciones sean para edificarnos, para poder animarnos a seguir adelante y, como decía nuestro hermano en la lección, todas las dificultades y problemas que uno puede estar pasando como cristiano es para poder cultivar la paciencia, ¿ya? Y poder confiar plenamente en Dios. Vamos a orar. Voy a requerir que nuestro hermano Patricio, hermano, pueda guiarnos en una oración, dependiendo del estudio bíblico que hemos tenido. Bien, hermano. Oremos. Amado Dios y Padre que habitas en la eternidad, nos dirigimos, Señor, un grupo de sus hijos delante de su presencia, Señor, en esta hora para darle las gracias por la vida y la salud que nos ha prestado, Señor, en este día. Darle las gracias, Padre amado, por este momento que hemos tenido, Señor, en el que hemos estudiado su palabra, Señor amado, en el cual hemos escuchado su consejo, Señor, su enseñanza por medio de nuestro hermano Andrés. Le damos las gracias, Padre amado, por estar conectados, Señor, nuevamente por este medio, Señor, tecnológico por medio del internet, Señor, por medio de cámaras, celulares, Señor, para poder estudiar su palabra. Le damos las gracias por tener este privilegio, Señor, de aún a pesar de la distancia, poder conectarnos, de poder vernos, Señor, de poder animarnos, fortalecernos unos a otros, Padre amado. Dios bendito, queremos agradecerle, Señor, por esta lección, esperando, Señor, que podamos retenerla, Señor, en nuestra mente, ponerla en práctica, Señor, de poder gozarnos, Señor, en las dificultades, en las pruebas, Señor, en el sufrimiento, que podamos tener paciencia, Señor, para poder seguir adelante, Señor, esperar siempre en usted, que siempre dará la salida, Señor, a cualquier situación que podamos tener, por muy difícil que parezca, Señor amado. Dios bendito, le pedimos, Señor, también por nuestro hermano Andrés, que usted le pueda dar siempre, Señor, el ánimo, Señor, la fortaleza, le pueda seguir dando, Señor, esta buena voluntad de seguir predicando, Señor, su palabra, de seguir enseñándonos, Señor, lecciones edificantes, Señor, para todos, para ayudarnos a crecer, Señor, en el conocimiento de su verdad, Padre amado. Dios, queremos pedirle también por nosotros que podamos siempre tener esta buena actitud de poder apartar el tiempo necesario para las cosas espirituales, para poder, Señor, crecer, para poder, Señor, seguir adelante, Señor, en sus caminos y fortalecidos por medio de su palabra, Padre amado. Dios bendito, queremos pedirle, Señor, que nos despidan comunión, Señor, con nuestros hermanos, que, Señor, en esta semana, Padre, la cual hemos comenzado, que usted nos ayude, Señor, en nuestros trabajos, en los lugares, como los que trabajan fuera del hogar, que nos ayude, Señor, nuevamente, si usted así lo permite, a reencontrarnos el próximo martes para poder seguir estudiando con nuestro hermano Andrés y que podamos vernos nuevamente, Señor, las caras unos a otros, Padre amado. Dios bendito, todo esto, Señor, le pedimos y le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas de las chiquillas, pues a ver, ¿dónde están? Martina. La Martina. ¿Dónde está Martina? Miren, ahí está. Hola, mi amor hermosa, ¿cómo estás? Y ahí está la mía. Ahí está la Hola, mía. mía, ¿cómo estás, mi amor? Eso es la hermosa. Mira, hermano, las hermosas mellizas que tenemos ahí en el mundo. Son nietas del hermano Enrique, del hermano Enrique. Hermano Enrique. Ah, ya. Ya, Tan bonita, linda. linda. Sí. Dios la bendiga. Gracias. Hermanito, que esté bien. Bien,
Está bien,